la fascinación por la Revolución Cubana, fue algo evidente. Pero no era la Revolución Cubana, era la revolución democrática, nacional y popular en contra de la dictadura de Batista. Una revolución como la cubana que se planteaba en ese instante en forma disidente en contra de la Unión Soviética, antes de que Cuba se convirtiera en colonia política, económica y ideológica de la Unión Soviética. Cuba durante un largo tiempo, digamos 4 o 5 años, tuvo una actitud disidente con respecto a la Unión Soviética. Cuba se nos presentó a muchos de nosotros como la posibilidad de ser revolucionario sin ser comunista, sin ser miembro del Partido Comunista. Entonces adherí al partido que seguía la línea del Che y que seguía la línea de Fidel, que era el MIR. Y claro, digamos, dentro del MIR había fracciones. No es la historia que se conoció después de un partido monolítico, había fracciones. Concepción estaba en rebelión contra el Comité Central del MIR, yo estaba en la dirección de Concepción, y en eso nos sorprendió el golpe de Estado, y ello derivó, digamos, en que después de un plazo de un año donde estuve en Argentina, terminé en Alemania por casualidad, y nada más que por casualidad, en donde en Europa políticamente pudo seguir, digamos, mi desarrollo, y explico para que se entienda por qué mi posición con respecto al chavismo. Y puedo señalar, digamos, que después de haber pensado que el elemento, la variable fundamental de ruptura con respecto a los errores que había cometido mi partido en Chile, no estaba en Chile, sino que estaba en La Habana. Y escribí mi doctorado sobre Cuba. Con el título después comercial, La revolución no es una isla, en donde señalaba que la revolución cubana no era socialista en esos tiempos, año 1977, 1978 salió el libro. La revolución no es una isla, y eso me costó, digamos, la ruptura con casi toda la gente de la izquierda chilena. Fue una época, yo diría, harto difícil. Para mí y mi familia también, no recibíamos prácticamente solidaridad ni de la izquierda alemana ni de la izquierda chilena, pero yo creo que ese era un paso absolutamente necesario, la ruptura con Cuba, que fue una hechizadura solamente en ese tiempo, pero que con el curso del tiempo se convirtió en ruptura. En Europa se produjo un cambio paradigmático, como muchos de mi generación, nunca fui solo, como muchos de mi generación. Recuerdo que hace mucho tiempo me sentí casi fascinado por los procesos de democratización que comenzaban en Portugal, en España, en Grecia, a los que seguí con mucha atención, sobre todo el portugués. Luego vino el fenómeno del eurocomunismo, que para mí, digamos, era la reivindicación práctica de mis dos grandes ídolos políticos, Palmiro Togliatti y Enrico Berlinguer. Era la época donde se intentaba construir el socialismo en términos democráticos, sin abandonar el pluralismo, junto con el compromiso histórico con la democracia cristiana italiana. Esos fueron otros tiempos. Y luego Solidarność, en Polonia. La primera revolución obrera que haya tenido lugar en Europa en contra del comunismo. O sea, fue la primera revolución obrera en general, pero no se hizo por el comunismo, sino que contra eso que había llegado a transformarse el comunismo en Polonia. Yo participé mucho, digamos, en ese proceso, apoyando desde Alemania activamente a Solidarność, y bueno, ya estaba en otro mundo ya prácticamente, después de todo eso, bastante lejos de la izquierda chilena, bastante náufrago, podría decir. Si me preguntan, digamos, cuáles han sido los días políticos más importantes en mi vida, yo señalo dos. Uno, cuando Pinochet fue derrotado a través del plebiscito, lo que me confirmó, digamos, que no hay mejor alternativa que la vía pacífica y la vía democrática, incluyendo la electoral. Y el segundo fue la caída del muro de Berlín. Yo estaba casualmente en Berlín, el día de la apertura del muro, y todavía tengo en mi escritorio, digamos, como símbolo religioso, un pedazo del muro.
Es donde cada vez que me siento deprimido, miro un poco al muro y yo digo, se va a caer también. Se va a caer también. Y claro, uno prefiere que se haya ido de otra forma. Pero, digamos, a veces la naturaleza es más definitiva que los procesos históricos. Ahí me di cuenta, digamos, que en Venezuela tenía lugar un proceso por doble vía. Por una parte, en Venezuela surgió un movimiento social con profundas raíces populares. Y nadie puede decir lo contrario, porque eso fue originariamente el chavismo, frente, digamos, a una clase política, en cierto modo, elitista, que había creado una democracia extraordinariamente restringida. Yo no podía soportar el espectáculo de los cerros de Caracas cada vez que iba a Venezuela. Claro, están exactamente igual después que fui durante Chávez. Pero bueno, en ese instante, digamos, me parecía horroroso que la clase política existiese mirando hacia los cerros. Me parecía que era, digamos, el regreso a la política de los griegos, donde los aristócratas se juntaban en la pole y el resto eran todos esclavos. Eso se veía en Venezuela. Fue un movimiento de reivindicación popular. Más simbólico que real, pero lo fue. Y la segunda vía fue que, al mismo tiempo que se abría un proceso de democratización, de participación popular, se fue formando una autocracia política con abiertas tendencias militaristas. Yo tengo algo contra los militares, de por qué. Se fue formando un movimiento con fuertes tendencias militaristas y que derivó, en términos políticos, en la construcción de una autocracia. En gran parte con la colaboración de la primera oposición venezolana, yo la llamo así, que no estaba organizada políticamente, y los sucesos de abril del 2002 así lo señalan, donde yo sostengo la tesis de que no fue golpe de Estado, sino que fue un vacío de poder que llevó, digamos, a un grupo de personas a apropiarse del poder indebidamente. Pero las manifestaciones que salieron, la gente que salió a la calle no iba a ser un golpe de Estado, ni mucho menos. En los acontecimientos de abril, Chávez recibió como regalo la legitimidad democrática, la legitimidad constitucional, que antes había sido cuestionada. Entonces el hombre tenía la legitimidad social, la legitimidad popular, la legitimidad jurídica o constitucional y la legitimidad democrática, porque se pudo vender muy bien eso como un golpe de Estado, sobre todo, digamos, en el extranjero. Cada vez que uno va a hablar, digamos, pero la derecha golpista me sale de todas partes. Como si en Venezuela desde el año 2002 hasta ahora no hubiera pasado nada. Ha pasado mucho. Ha habido un profundo proceso de transformación política al interior de la oposición. Yo no quiero idealizar a nada, ni a nadie. Sé también que dentro de la oposición hay un grupo de locos ultraderechistas, yo lo llamo así, que viven alejados de la realidad y que sueñan con una insurrección que solamente existe en sus cabezas. Y ellos, digamos, tienen un amplio acceso a medios de comunicación, pero no tienen ninguna recambio social. Pero lo que representa Capriles es otra cosa. Es una política pacifista, es una política que se orienta, digamos, a la reivindicación de las instituciones democráticas. El hombre está dando paso por paso, sabiendo que le van a rechazar sus peticiones, pero él quiere dar paso por paso en el juego democrático. En segundo lugar, es una posición centrista y con fuerte tendencia a lo que en Europa se podría llamar socialdemocracia. Pero no es exactamente lo mismo. No sé si ustedes han leído todos el programa de la MUD. Parece que en Venezuela lo leyeron muy pocos y Capriles casi nunca, lamentablemente, hacía mención. Pero yo creo que en el programa de la MUD hay un proyecto social en algunos puntos bastante más radical que el chavista, en términos de participación popular.
Y en segundo lugar, existe dentro del programa de la MUD una fuerte tendencia social que es la que faltaba, en la oposición. La oposición ha ido girando hacia situarse. Yo creo que la izquierda y la derecha no existen como realidad, pero existen, digamos, como puntos de orientación. Un centro izquierda, centro derecha, que corresponde exactamente con la realidad venezolana.